Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo soy Lucía Rabarino, ayudante de la primera cátedra de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y en esta oportunidad, junto a Luciana Quiroga, Agustina Persa y Martín Fernández Novoa, también ayudantes de la cátedra, y Luciana D'Alessio, jefa de trabajos prácticos, queremos darles la bienvenida al teórico de farmacología de las hormonas sexuales. Este teórico va a estar dividido en dos segmentos. En esta primera parte vamos a abordar principalmente la parte de hormonas sexuales femeninas y luego, en una segunda parte, vamos a seguir con hormonas sexuales masculinas. Como objetivos de la clase, y para organizarnos mejor, vamos a empezar repasando un poco la fisiología acerca de las hormonas sexuales femeninas, luego vamos a pasar a hablar de métodos anticonceptivos, puntualmente de anticoncepción hormonal. Seguiremos con anticoncepción de emergencia y abordaremos el tema de interrupción legal y voluntaria del embarazo. Y por último, finalizaremos la clase hablando sobre moduladores de los receptores estrogénicos y fármacos antiestrógenos. Bueno, como dijimos entonces, empecemos repasando un poco sobre la fisiología de estas hormonas. Como la síntesis de cualquier hormona, recordaremos que a nivel de la fisiología siempre partimos de un eje al que llamamos eje hipotálamo-hipoficio-órgano blanco, el cual en este caso va a estar representado por el ovario. A nivel del cerebro, precisamente en el hipotálamo, hay un grupo de neuronas en el núcleo supraóptico y paraventricular que van a sintetizar un péptido que se llama quispeptina, el cual van a enviar hacia las neuronas liberadoras de GNRH que van a estar ubicadas a nivel del núcleo arcuato. La GNRH, una vez sintetizada y liberada, va a viajar por la sangre por el sistema porta-hipofisario y va a llegar a la adenohipófisis, donde va a estimular a las células gonadotropas a sintetizar y liberar a las gonadotrofinas, que conocemos como hormona luteinizante o LH y hormona foliculoestimulante o FSH. Estas últimas van a viajar por circulación sistémica hasta llegar al ovario, donde van a poder estimular la síntesis de estrógenos y de progesterona a nivel de las células de la teca y de la granulosa. A su vez, recordemos que este circuito está regulado por un sistema inhibitorio de forma de circuito largo, ultralargo o corto, como es el caso de los estrógenos y la progesterona, que por medio de un feedback negativo, como circuito ultralargo, pueden inhibir la liberación de GNRH y también por circuito largo de la liberación y síntesis tanto de FSH como de LH a nivel de la adenohipófisis. A su vez, las gonadotrofinas pueden inhibir en un circuito corto la liberación de GNRH. Bueno, retomando entonces lo que vimos recién en el eje, ahora vamos a ver específicamente cómo es que se sintetizan estas hormonas. Para repasar este tema, es fundamental que hablemos sobre la teoría de la doble célula. Recordemos que esta teoría lo que nos menciona es sobre la interacción que tienen las células de la teca y las células de la granulosa y cómo ambas colaboran en la síntesis de estas hormonas, ¿sí? Tanto de los estrógenos como de la progesterona. Vamos a situarnos entonces dentro del ovario y recordemos que dentro del ovario tenemos como elemento fundamental a los folículos ováricos. Estos folículos ováricos tienen dos tipos de células que son las células de la granulosa, ubicadas más que nada en la porción más interna, y por fuera de estas células, las células de la teca. En estas células de la teca vamos a disponer de una amplia cantidad de receptores, dentro de los que tenemos a los receptores de LDL, que van a ser los que permiten el ingreso de colesterol desde la sangre hacia el interior de la célula. Una cuestión que es fundamental, ya que el colesterol es un elemento indispensable para poder sintetizar tanto las hormonas sexuales como otras hormonas también esteroides. Además, también encontramos una gran cantidad de receptores para la hormona luteinizante o la LH, que es importante destacar que mientras estos folículos ováricos se vayan desarrollando y vayan creciendo a lo largo del ciclo, la cantidad de estos receptores de LH van a ir aumentando también. La LH entonces liberada por la adenohipófisis va a viajar por sangre y va a llegar a estas células para poder interactuar con su receptor, a partir del cual va a desencadenar el comienzo de la síntesis de estas hormonas esteroides. El primer paso va a ser la conversión de colesterol en pregnenolona y luego esta va a poder tomar, en mayor o menor medida, alguna de estas dos vías que vemos en el gráfico. Esta cuestión va a variar más que nada
en base al momento del ciclo en el que estemos en ese momento. En caso de que la persona esté transitando la etapa folicular del ciclo, es decir, la primera mitad, va a predominar la conversión de pregnenolona a 17-hidroxipregnenolona. Y cuando estemos en la fase lútea, vamos a predominar en la formación de pregnenolona a progesterona. Sea cual sea la vía que siga esta síntesis de las hormonas, vamos por ambas dos llegar a la síntesis de androstenediona. La androstenediona va a pasar a las células de la granulosa para poder continuar hacia la síntesis de los estrógenos. Una vez que llega, va a tener que ser convertida a estrógenos por una enzima que es clave, que es la aromatasa. Esta enzima es estimulada para poder actuar por medio de la acción de la FSH sobre estas células de la granulosa que tienen gran cantidad de receptores de FSH. Entonces, una vez sintetizado, el estrógeno es liberado a circulación sanguínea para poder ejercer sus efectos. Recordemos también que no tenemos un solo tipo o una sola variante de estrógeno, sino que tenemos varias, que en cada etapa de la vida van a predominar en mayor o menor medida una u otra. Así, todo este proceso de síntesis entonces nos va a llevar a liberar principalmente estradiol, que sería el principal estrógeno, por ejemplo, en lo que sería la etapa fértil. Ahora, en caso de que estemos hablando de una embarazada, el estrógeno predominante va a ser el estriol, que es una forma que sabemos que es menos activa, que en realidad para esta situación es necesaria, ¿sí? Ya que en el embarazo lo que más predomina es el efecto de la progesterona. Y además, el estriol en este caso no va a surgir principalmente de la inactivación de la estrona o el estradiol hepático, o a nivel hepático, sino que va a surgir más que nada de su síntesis a nivel de la placenta. En caso de que estemos hablando de una persona que ya está transitando su menopausia, el estrógeno que predomina es la estrona. La estrona predomina principalmente porque los estrógenos más activos ya no se pueden sintetizar debido a que la menopausia surge a punto de partida de la disfunción ovárica que sucede de forma fisiológica y predomina entonces la síntesis de estos estrógenos que van a ser menos activos y ya no a nivel del ovario, sino principalmente se van a sintetizar a nivel del tejido adiposo. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, ya que desde el punto de vista de las patologías, más que nada las neoplásicas, es algo a considerar, porque en esta etapa pueden aparecer patologías que puedan responder a ciertos niveles de estrógenos, y es importante entonces reconocer que la menopausia no es una situación en la cual hay ausencia absoluta de estrógenos, sino que vamos a tener estrógenos, pero predominando en sus formas menos activas. Bueno, y así como mencionamos la síntesis de estas hormonas a nivel ovárico, no nos tenemos que olvidar también de que existen otros sitios de síntesis de las mismas, como son, por ejemplo, la placenta, el tejido adiposo, que, como mencionamos antes, es la principal fuente de síntesis de estrógenos en mujeres menopáusicas. También tenemos a las glándulas suprarrenales, en la capa reticular, y a los testículos. Y ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de acción de los estrógenos. Una vez sintetizados, entonces, por ejemplo, a nivel del ovario, van a salir al sistema circulatorio por el cual van a viajar unido a las proteínas de transporte, como puede ser, por ejemplo, la albúmina o la globulina transportadora de hormonas sexuales como más específica. ¿Sí? Recordemos que al ser hormonas esteroideas tienen la característica de que son muy lipofílicas y no pueden viajar libremente en sangre. Por ende necesitan en gran proporción de estas proteínas transportadoras. Al llegar a sus órganos y células blanco, como podrían ser, por ejemplo, una célula de la hipófisis, células hipotalámicas, mamarias, células de la vulva, etc., se van a disociar de esa unión a proteínas y van a poder difundir a través de la membrana celular hacia el interior de la misma. Una vez en el citosol, van a lograr difundir hacia el núcleo, donde van a poder reaccionar e interaccionar con sus receptores, que pueden ser receptores de tipo alfa o receptores tipo beta. Los receptores estrogénicos
de forma semejante a los receptores de otras hormonas esteroideas, funcionan como factores de transcripción. Una vez que el estrógeno se une a ellos, se dimerizan y viajan al ADN para así poder unirse a una secuencia específica que son los elementos de respuesta a estrógenos. Una vez ahí, desencadenarán la lectura de estas porciones de ADN y van a poder entonces permitir la síntesis de ARN mensajero correspondiente. A partir de este proceso es que veremos los efectos fisiológicos que tienen los estrógenos y van a ser aquellos efectos que van a imitar los estrógenos administrados de forma exógena, como vamos a ver más adelante. Próximamente vamos a ver algunos de estos efectos puntuales para los cuales la administración exógena de los estrógenos desencadena una respuesta diferente y prácticamente contraria, y por eso hay que tenerlos muy en cuenta. Y en cuanto a lo que son las acciones de los estrógenos, vamos a clasificarlas de esta manera para que nos sea un poco más fácil y ordenado poder recordarlas todas, o por lo menos su mayoría. Por un lado, tenemos todas las funciones que se relacionan con la adquisición de caracteres sexuales secundarios y el desarrollo. Los estrógenos van a ser aquellas hormonas encargadas de estimular el desarrollo de la glándula mamaria durante el periodo de desarrollo y crecimiento de las niñas, así como también va a preparar esta glándula, en caso de que la paciente esté embarazada o la persona esté embarazada, antes del nacimiento de ese niño para poder posibilitar el periodo de lactancia. También será quien intervenga en la aparición de la pigmentación areolar, que aparece o acontece aproximadamente en lo que nosotros llamamos el estadio Tanner 3. La escala de Tanner o los estadios de Tanner son una escala que nos sirve a nosotros para evaluar cómo se van adquiriendo las distintas pautas de desarrollo y madurez sexual, que se mide del 1 al 5, así que estaríamos más o menos en el intermedio. También genera la maduración y crecimiento de la vulva y todo el aparato reproductor interno, va a favorecer el crecimiento de vello axilar y pubiano, y va a fomentar la distribución de la grasa corporal típica en las mujeres, que se conoce como distribución de tipo ginecoide, en la cual predomina una distribución de tejido adiposo, más que nada en el área de la cadera o en la porción más baja del abdomen, en las piernas, y es menor la distribución que tiene a nivel de la parte superior del cuerpo, ¿sí? Por encima de la cintura. Por otro lado, vamos a tener los efectos sobre el ciclo sexual, en el cual promueven la ovulación. A medida que el folículo ovárico va creciendo, este va a ir adquiriendo mayor cantidad de receptores, como habíamos dicho antes, y se vuelve más capaz entonces de sintetizar mayores niveles de estrógenos. A determinadas concentraciones de estos estrógenos, lo que se posibilita es una liberación del eje hipotálamo hipofisario, lo que permite entonces la síntesis y liberación tanto de GnRH como de FSH y LH. Esto lo vamos a ver manifestado como un pico en sangre de estas dos gonadotrofinas, ¿sí? Esta FSH y LH, que horas después lo que va a generar es que se produzca la ovulación, aproximadamente unas 12 horas después. Más adelante igualmente lo vamos a volver a repasar con lo que es el gráfico del ciclo sexual femenino. También los estrógenos pueden ejercer un feedback negativo sobre su propio eje, regulando la actividad del mismo. A nivel del endometrio, van a estimular el desarrollo de lo que sería la capa funcional luego de la menstruación, y también a nivel glandular van a estimular la producción de un moco cervical con unas características particulares, como puede ser un moco más acuoso, transparente, filante y abundante, todas características que lo que favorecen es el pasaje y ascenso de los espermatozoides en caso de que se produzca el coito, motivo por el cual se lo denomina como un moco cervical más bien fértil. Antiguamente, incluso algunas mujeres al día de hoy, usan este método para poder reconocer más o menos en qué fase del ciclo están, si están en una etapa más fértil o una etapa menos fértil, en los periodos en los que hay búsqueda de algún embarazo. Por otro lado, a nivel metabólico y vascular, los estrógenos tienen hasta cierto efecto osteoprotector, que es súper importante, ya que lo que van a hacer es disminuir la resorción ósea. El principal efecto radica en la disminución del número y actividad de los osteoclastos. Para poder lograrlo, van a aumentar la producción de osteoblastos y de osteoprotegerina, que es un factor que actúa como receptor señuelo para el ligando del sistema RANK.
Esto lo que va a evitar es entonces la maduración de esos osteoclastos inmaduros que al madurar iban a poder activar la resorción ósea en las islas de remodelación. Además, actúan directamente sobre los osteoblastos y aumentan la supervivencia de osteocitos inhibiendo su apoptosis. De esta manera se explica por qué la gran mayoría de mujeres posmenopáusicas presentan con alta prevalencia patologías del tipo osteopenia u osteoporosis. En las niñas también estimula el crecimiento longitudinal óseo y además en todas las mujeres aumenta los niveles de HDL y suele disminuir los niveles de LDL y de los triglicéridos. Esto lo que genera es un efecto de un perfil lipídico claramente favorable respecto, por ejemplo, de la población masculina. Este es uno de los casos en los que la terapia farmacológica vamos a ver que cuando lo damos así de forma exógena a los estrógenos, terminan generando prácticamente lo contrario. Después lo vamos a retomar igualmente en la parte de efectos adversos de anticonceptivos hormonales combinados. Además, a concentraciones fisiológicas va a generar un aumento de la producción de prostaciclina y dióxido nítrico, que son ambos factores que contribuyen a la vasodilatación vascular. También se relacionan con un aumento en la sensibilidad a la insulina, que justamente es un efecto contrario al que, por ejemplo, genera la progesterona. Al mismo tiempo, son anabólicos proteicos, ayudando en el proceso de formación de masa muscular y favorecen la síntesis de proteínas de transporte como son la globulina fijadora de cortisol o la globulina fijadora de tiroxina, entre otras. Por último, dentro de otros efectos, encontramos el aumento de la síntesis de fibrinógeno, de eritropoyetina y de colágeno tipo 1, y modulan la fertilidad, la libido o energía sexual y la temperatura corporal. Están implicados en el desarrollo de la conducta materna, que es un efecto a considerar y destacar, ya que la manifestación de algunos cuadros psiquiátricos después del periodo del parto, como es el caso de la psicosis puerperal, se asocian a una baja marcada en los niveles de estrógeno en sangre en poco tiempo, como consecuencia igualmente fisiológica del proceso del parto. Y por último, pero no menos importante, también favorecen la expresión de receptores de progesterona, lo que facilita la funcionalidad de la misma en la segunda fase del ciclo. Vistas entonces todas estas acciones fisiológicas que tienen los estrógenos, tenemos que entender que cuando nosotros administremos los estrógenos de forma exógena como una terapia farmacológica, los efectos que esa medicación va a tener va a surgir de la imitación de estas acciones o de estos efectos fisiológicos que normalmente tienen los estrógenos. Como habíamos dicho antes, igualmente va a haber algunos casos en los cuales las acciones van a ser las contrarias, básicamente más que nada por una diferencia de concentración y de dosis que va a haber de estrógenos a nivel sanguíneo. En cuanto a las acciones fisiológicas de la progesterona, a nivel del aparato reproductor, van a favorecer el desarrollo del endometrio secretor con una estructura arterial que se va a tornar como espiralada, ramificada y aumento de tamaño de actividad de las glándulas endometriales. Esto lo que nos va a llevar es entonces a producir un moco cervical mucho más espeso, blanquecino, denso y poco laxo, que dificulta marcadamente el pasaje de los espermatozoides por el tracto genital femenino hacia las trompas uterinas. También sostiene la proliferación endometrial de la capa basal. Recordemos que el endometrio tiene dos capas, una basal que se mantiene y una funcional que es la que se va recambiando con todos los ciclos, y disminuye también las contracciones uterinas. A nivel neuroendocrino, disminuye la frecuencia de los pulsos de GnRH, evitando la estimulación hipofisaria temprana para la liberación de FSH y LH. A nivel del sistema nervioso, aumenta la temperatura corporal, modifica la frecuencia respiratoria y tiene cierto efecto depresor o hipnótico, que es una cuestión que se puede ver mucho mejor o de forma más notoria en las embarazadas donde hay altos niveles de progesterona. A nivel metabólico, para terminar, genera mayor secreción de insulina, pero en realidad es como de una forma más bien secundaria, en respuesta a un aumento en la resistencia periférica a las acciones de la insulina, pudiendo llevar a la larga a generar una tolerancia a la glucosa. Mismo el embarazo es una situación que se considera fisiológicamente de resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Aparentemente por una disminución en la exposición de receptores para insulina.
Bueno, y como para ir terminando con este tema, acá vemos representado lo que sería el ciclo sexual femenino desde varias perspectivas, para poder finalizar de integrar todo lo que vimos hasta ahora. En la primera porción del gráfico vemos cómo se modifican los niveles de gonadotrofinas, es decir, de LH y FSH, a lo largo de todo el ciclo, destacando el pico que hacen previo a la ovulación. Recordemos que la ovulación va a aparecer aproximadamente unas 12 horas después de este pico. Este pico es posible gracias a que los niveles de estrógenos van en aumento, que ese aumento se acompaña de lo que es el crecimiento y el desarrollo de los folículos ováricos. Como dijimos antes, cada vez tienen más receptores y pueden sintetizar más estrógenos. Luego, los niveles de estas gonadotrofinas, como vemos, vuelven a bajar, que también es producto ahora de la disminución de los estrógenos, lo que lleva a restablecer el feedback negativo sobre tanto el hipotálamo como la hipófisis, inhibiendo entonces la liberación de GnRH y de las gonadotrofinas. A su vez, vemos cómo en la primera fase del ciclo, por efecto estrogénico, el endometrio se encuentra en un estado proliferativo, en el cual se restaura la capa funcional a partir de la capa basal que habíamos perdido con la menstruación. En la segunda mitad habrá menores concentraciones de estrógenos, pero ahora mayores concentraciones de progesterona, la cual estará siendo sintetizada y liberada principalmente por el cuerpo lúteo, que como recuerdan es el remanente que queda del folículo ovárico después de que se produce la ovulación. En esta parte, entonces el endometrio adopta un estado secretor por todos los efectos que vimos de la progesterona, que modifican las características de las glándulas, que modifican las características de las arterias, preparando así el ambiente para un posible embarazo e implantación. En caso de que no se produzca, el cuerpo lúteo termina degenerando y los niveles de hormonas bajan, y secundario a esto, el endometrio entra en isquemia por falta de mantenimiento de las arterias por parte de la progesterona. Y así entonces iniciará un nuevo ciclo con la menstruación el día 1. Antes de pasar a la sección de anticoncepción hormonal, vamos a clasificar tanto a los estrógenos como a los progestágenos. De acuerdo a los estrógenos, vemos que los podemos clasificar según su origen en naturales, semisintéticos y sintéticos no esteroides. Dentro de los naturales tenemos, por ejemplo, al estradiol, a la estrona y al estriol, que recién estuvimos mencionando. Dentro de los semisintéticos tenemos al etinilestradiol, al mestranol y al quinestrol. El etinilestradiol, uno de los más utilizados al día de hoy en lo que serían los combinados, las pastillas anticonceptivas combinadas. Y tenemos el grupo de los sintéticos no esteroides, como es el dietilestilbestrol, que es sintético pero es de origen vegetal, por eso es no esteroide. Este tipo de estrógeno sintético, hace más de 50 años, se le recetaba a mujeres embarazadas como agente para poder prevenir abortos, partos prematuros, en algunos casos hasta para inhibir la lactancia, pero actualmente se encuentra prohibido para su uso para estos propósitos, ya que se comprobó que genera un aumento en el riesgo de presentar más que nada lo que es el carcinoma, variante de células claras a nivel del tracto genital inferior, entre otros cánceres con menos frecuencia, en las hijas de madres que lo utilizaron durante el embarazo. Actualmente ha sido utilizado como parte de lo que es el tratamiento para algunos casos de cáncer de próstata. Bueno, y dentro de la clasificación de los agentes gestágenos o progestágenos, también los podemos clasificar en base a su origen, si son de origen natural, como es el caso de la progesterona, si son derivados de la progesterona, como es el grupo de los pregnanos, que por ejemplo tenemos a la medroxiprogesterona, a la ciproterona y al megestrol. Tenemos también a los derivados de la 19-nortestosterona, que los dividimos en 3 generaciones, siendo la primera generación, o estranos, ejemplos de ellos la noretindrona y la noretisterona. Dentro de la segunda generación, o gonanos, tenemos al norgestrel, al levonorgestrel, al linestrenol y al etonorgestrel. Y dentro de la tercera generación, también gonanos, tenemos como ejemplos al gestodeno y dinogest. Por último, tenemos a los derivados de la espironolactona, como es el caso de la drospirenona. Lo fundamental de esta clasificación es poder entender
que a su vez estos grupos tienen algunas características en cuanto a su acción que son diferentes. Por ejemplo, los del primer grupo, que serían los pregnanos derivados de la progesterona, y el grupo de los estranos, dentro de los derivados de la 19-nortestosterona, tienen, además de su acción progestacional, acción androgénica y mineralocorticoidea. En el segundo grupo, que están los que tienen baja acción androgénica, vamos a tener al grupo de segunda y tercera generación de los derivados de la 19-nortestosterona. Y por último, tenemos a este grupo muy importante, que son los derivados de la espironolactona, como la drospirenona, que tienen acción antiandrogénica y antimineralocorticoide. ¿Qué tiene de importante esto? Básicamente los efectos adversos que van a poder presentar los pacientes cuando consuman esta medicación, dependiendo el grupo que nosotros les estemos administrando. El hecho de que estos grupos presenten estas acciones tiene que ver con la estructura química que portan. Cuando tienen una estructura química más bien similar a la estructura de los mineralocorticoides o de los andrógenos, es cuando pueden unirse a los receptores, ya sea de los andrógenos o de los mineralocorticoides, en mayor o menor medida, y secundariamente a eso generan o desencadenan la misma respuesta que si, por ejemplo, la testosterona se hubiese unido a su receptor correspondiente de andrógenos, ¿sí? O que la aldosterona, en caso de que haya unido al receptor de los mineralocorticoides. Es básicamente por eso, por su similitud estructural. Es decir, que los gestágenos del grupo, por ejemplo, de los pregnanos, tienen una similitud estructural respecto de, por ejemplo, la aldosterona, para cumplir con su acción mineralocorticoidea, y respecto de la testosterona, y respecto entonces de lo que sería su acción androgénica. Contrario es el caso de la drospirenona, derivado de la espironolactona, que es bastante diferente estructuralmente tanto a la aldosterona como a la testosterona, y por ende su acción es antiandrogénica y antimineralocorticoide, ¿sí? Esto permite que se pueda utilizar evitando mayor cantidad de efectos adversos, y muchas veces se realizan cambios en lo que es la medicación si el paciente presentó algún efecto adverso utilizando alguno de los grupos anteriores. Hay múltiples casos donde, por ejemplo, pacientes utilizando anticonceptivos orales combinados consultan por acné como efecto adverso, y dentro de la formulación figura el levonorgestrel, por ejemplo, ¿no? Bueno, el levonorgestrel, como vemos, es un gestágeno que tiene baja acción androgénica, pero tiene algo de acción androgénica. Y el acné muchas veces se relaciona con este efecto androgénico. Entonces lo que hacen es hacer una rotación de la medicación hacia el uso de algún anticonceptivo formulado combinado con un progestágeno que tenga efecto antiandrogénico, como es el caso de la drospirenona. Y muchas veces mejoran ampliamente en este efecto adverso. En esta parte de la clase vamos a hablar de lo que es la anticoncepción hormonal. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco de métodos anticonceptivos en general. Los métodos anticonceptivos son todos aquellos capaces de evitar o reducir las posibilidades de un embarazo, y se los clasifica en 4 tipos: los métodos de barrera, la anticoncepción hormonal, los métodos intrauterinos y la anticoncepción quirúrgica. Es importante aclarar que los métodos de barrera son los únicos que, cuando son utilizados correctamente, evitan, además de la concepción, la transmisión de ITS, es decir, de infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, de elegirse otro método anticonceptivo, se recomienda siempre sumar los métodos de barrera con este fin. En la imagen están descritas el preservativo peniano y el campo de látex.
Este último está recomendado para prácticas de sexo oral vaginal, oral anal y para el contacto entre genitales. Con respecto a la anticoncepción hormonal, vemos en la imagen que las formas de administración son muy variadas. Se encuentra la opción de la vía oral, que es la más difundida, pero también existen otras de mayor duración, como las inyecciones mensuales de anticonceptivos combinados o trimestrales de progestágenos, los implantes subdérmicos que duran de 3 o 5 años, parches transdérmicos y anillos vaginales que se aplican cada 3 semanas, con una semana de descanso. Y bueno, la idea con todo esto es que se entienda que cada forma de administración va a ser elegida según las características y los deseos de cada paciente. Hay muchas opciones y quizás para algunas pacientes es más conveniente un método de mayor duración que no requiera de la toma diaria de una pastilla, por ejemplo, como es el caso quizás de pacientes adolescentes o pacientes que sean más propensas a los olvidos, mientras que otros pacientes van a elegir otros. Vamos viendo a lo largo de la clase que dependiendo de cada una va a elegirse uno u otro método. En cuanto a los métodos intrauterinos, son métodos reversibles de larga duración y ambos generan un ambiente hostil para el ascenso de los espermatozoides y para la implantación y un moco cervical espeso. El DIU, por un lado, lo logra a través de la liberación de cobre y el SIU lo hace a través de la liberación del levonorgestrel, que es un progestágeno. Mediante esta acción local impiden la fecundación con alta eficacia. Por último, en la imagen vemos la anticoncepción quirúrgica. Por un lado, la ligadura de trompas o la ligadura tubaria se realiza mediante la oclusión bilateral de las trompas uterinas. De esta forma se impide que se encuentren las gametas. A esta cirugía se puede acceder a partir de la mayoría de edad, luego de una consejería adecuada, pero debe tenerse en cuenta que es irreversible en la mayoría de los casos, dado que la cirugía para revertir la ligadura tubaria es difícil, costosa y no siempre es efectiva. Además, no está disponible en el sistema público de salud. En cuanto a la vasectomía, es bastante similar, es un método anticonceptivo permanente para personas con sistema pene-testículos. En general también es irreversible, dado que la cirugía de recanalización también es compleja y no se encuentra disponible en el sistema público de salud. Bueno, en esta diapositiva encontramos las distintas clasificaciones de la anticoncepción hormonal. Como estuvimos hablando anteriormente, pueden clasificarse según su composición en anticonceptivos combinados, aquellos que tienen estrógenos y progesterona, y los progestágenos. A su vez, se clasifican según su vía de administración y según su mecanismo de acción. Aquellos que actúan impidiendo la ovulación y aquellos que tienen otros efectos locales para impedir la concepción. Otra aclaración importante en cuanto a los anticonceptivos hormonales orales es que pueden obtenerse en distintas formulaciones. La mayoría es un blister que presenta 28 comprimidos, de los cuales 21 píldoras contienen hormonas y 7 son píldoras inactivas. Los combinados, por un lado, están disponibles en presentaciones monofásicas, bifásicas, trifásicas y multifásicas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que son monofásicos contienen 21 comprimidos activos con igual concentraciones de estrógenos y progesterona en cada uno de ellos. Estos son los más utilizados. En cambio, aquellos que son bifásicos tienen dos combinaciones distintas de estrógenos y progesterona, que se identifican con distintos colores de píldora, y los trifásicos, a su vez, contienen tres combinaciones diferentes de estrógenos y progesterona, que se identifican con distintos colores en los comprimidos. En nuestro país, lo más utilizado son los monofásicos, cuyos comprimidos activos tienen todos la misma dosis de estrógenos y progesterona. Los estrógenos utilizados en general son el etinilestradiol y el progestágeno que se suele utilizar es el levonorgestrel o la drospirenona. En cuanto a los progestágenos, existen la minipíldora, que es una presentación con bajas dosis de levonorgestrel o linestrenol y no es anovulatoria. Y por otro lado están los anovulatorios, que tienen concentraciones más altas de levonorgestrel, desogestrel o drospirenona. Por último, está el anticonceptivo de emergencia, del que hablaremos luego con una dosis única de levonorgestrel. Y ahora sí, hablando del mecanismo de acción de los anticonceptivos combinados, vamos a recordar primero el eje de las hormonas sexuales. Anteriormente hablamos de cómo el hipotálamo, a través de la GnRH, estimula a la adenohipófisis para que se secrete FSH y LH, y que éstas, a su vez, estimulan el trofismo del ovario, el desarrollo folicular y la síntesis de las hormonas sexuales. Estas dos hormonas sexuales, los estrógenos y la progesterona, van a ejercer el feedback negativo a nivel del sistema nervioso central, y es sobre este punto que van a actuar los anticonceptivos hormonales.
Al administrar estrógenos y progesterona exógenas, lo que generamos es que éstas se unan a sus receptores a nivel hipotálamo hipofisario. De esta forma, vamos a imitar el feedback negativo que tienen estas hormonas a nivel del sistema nervioso central y va a disminuir entonces la liberación de LH y FSH. De esta manera, la estimulación ovárica, el desarrollo y maduración de los folículos y la producción hormonal endógena van a disminuir. Así, no va a ocurrir el pico de estrógenos en el día 14 del ciclo. Si no ocurre el pico de estrógenos en el día 14, no ocurre el pico de LH. Y de esta forma no va a ocurrir la ovulación, ya que eso es necesario para que ocurra la ovulación. Por ello es que los anticonceptivos hormonales combinados son anovulatorios. Al utilizar ambas hormonas, lo que generamos es un sinergismo. Se cree que la progesterona disminuye la frecuencia de los pulsos de GnRH y así los de LH, contribuyendo esto a la anovulación. Y por otra parte, los estrógenos suprimen la liberación de FSH durante la fase folicular y así inhibiendo el desarrollo de los folículos. De esta forma es que son altamente eficaces como anticonceptivos. Al administrar estrógenos y progesterona exógenas, lo que generamos es que éstas se unan a sus receptores a nivel hipotálamo hipofisario. De esta forma, vamos a imitar el feedback negativo que tienen estas hormonas a nivel del sistema nervioso central y va a disminuir entonces la liberación de LH y FSH. De esta manera, la estimulación ovárica, el desarrollo y maduración de los folículos y la producción hormonal endógena van a disminuir. Así, no va a ocurrir el pico de estrógenos en el día 14 del ciclo. Si no ocurre el pico de estrógenos en el día 14, no ocurre el pico de LH. Y de esta forma no va a ocurrir la ovulación, ya que eso es necesario para que ocurra la ovulación. Por ello es que los anticonceptivos hormonales combinados son anovulatorios. Al utilizar ambas hormonas, lo que generamos es un sinergismo. Se cree que la progesterona disminuye la frecuencia de los pulsos de GnRH y así los de LH, contribuyendo esto a la anovulación. Y por otra parte, los estrógenos suprimen la liberación de FSH durante la fase folicular y así inhibiendo el desarrollo de los folículos. De esta forma es que son altamente eficaces como anticonceptivos. Vamos a hablar ahora un poco de la farmacocinética de los anticonceptivos combinados. En cuanto a la absorción, tienen buena absorción por vía oral y por todas las vías de administración. Vimos que se pueden administrar por vía transdérmica, a través de implantes, y lo importante es que van a absorberse bien por cualquier vía, ya que son compuestos lipídicos. Es decir, que su pasaje a través de las membranas va a ser fácil. Cabe aclarar que el estradiol, que es un estrógeno natural, va a tener una buena absorción por vía oral, pero tiene un alto primer paso hepático. Por lo tanto, su biodisponibilidad por la vía oral no va a ser muy alta. En cambio, el etinil-estradiol, que es un compuesto sintético, va a tener una buena absorción por vía oral, pero además, por el agregado de este grupo etinil, va a tener inhibido el primer paso hepático. Esto hace que su biodisponibilidad por vía oral sea mejor que la del estradiol. Por lo tanto, el etinil-estradiol es el elegido en preparaciones que se utilizan por vía oral, como los anticonceptivos orales. En cuanto a la distribución, tienen alta unión a proteínas plasmáticas. El metabolismo va a ser hepático con reacciones de conjugación y reacciones de óxido de reducción a través del CYP, y la excreción va a ser por vía biliar, lo cual es importante porque tienen circulación enterohepática, lo cual es tenido en cuenta a la hora de considerar su vida media y su biodisponibilidad, y tenemos que pensar en las interacciones que esto puede generar, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los efectos adversos de los anticonceptivos orales combinados, vamos a tener efectos adversos que van a ser más frecuentes y menos graves, y efectos adversos que van a ser más graves. En cuanto a los más frecuentes, tenemos las náuseas, el acné, la cefalea, los cambios de humor o depresión que se dan un 5% de los pacientes, la mastalgia, que es el dolor de las mamas, sangrados intermenstruales o spotting, que se da más que nada por los progestágenos, y un aumento de peso o edemas. En cambio, tenemos otros efectos que son más graves, que son a nivel cardiovascular, que tienen que ver con algunos tipos de neoplasias, y efectos a nivel metabólico y endocrinológico, que lo veremos en la siguiente diapositiva. En cuanto a los efectos adversos más graves, tenemos por un lado los efectos cardiovasculares, que se van a dar porque al administrar estrógenos de forma exógena, va a aumentar la síntesis de proteínas hepáticas.
El aumento de síntesis de proteínas hepáticas trae consigo el aumento de síntesis de factores de la coagulación. Por lo tanto, un aumento de la síntesis de estos factores puede generar una mayor predisposición a eventos trombóticos. Sin embargo, esto se va a ver más en pacientes que ya tienen factores de riesgo para eventos trombóticos. Es decir, en pacientes tabaquistas o con otros factores de riesgo, va a aumentar el riesgo a infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, trombosis venosa profunda y al aumento de la tensión arterial en un 10 a 15% de las pacientes que ya eran hipertensas. ¿Qué pasa? En pacientes sin factores de riesgo, estos eventos trombóticos no van a ser tan frecuentes. Si bien van a aumentar la síntesis de proteínas hepáticas si la persona toma anticonceptivos que contengan estrógenos, el riesgo de eventos trombóticos va a ser mucho más bajo que en pacientes que tienen un factor de riesgo como por ejemplo el tabaquismo. En estas pacientes sin factores de riesgo se puede generar un aumento de la tensión arterial en un 5% de las mismas, pero no es algo muy frecuente. En cuanto a las neoplasias, anteriormente las dosificaciones de estrógenos generaban un riesgo de cáncer de mama. Actualmente el riesgo de cáncer de mama no aumenta significativamente con las dosis de estrógenos utilizadas en los anticonceptivos combinados y se decretó que ya no se utilizan anticonceptivos que solo contengan estrógenos. De esta forma, el riesgo de cáncer de mama no va a aumentar significativamente. Sin embargo, si la persona ya tuvo un cáncer de mama, no se recomienda el uso de estos anticonceptivos, porque ahí sí puede haber un riesgo de recurrencia. Por otra parte, se va a duplicar el riesgo de cáncer cervical en pacientes que los usen en más de 5 años y tengan una infección persistente por HPV. Por otra parte, va a aumentar la incidencia de adenoma y carcinoma hepatocelular, que lo duplica luego de 4 a 8 años de uso. Sin embargo, si bien lo duplica, la incidencia del adenoma y carcinoma hepatocelular es muy baja, así que tampoco va a ser muy alta la incidencia de estos cánceres en las pacientes, aunque la duplique. Y por último, va a disminuir en un 50% el riesgo de cáncer endometrial hasta 15 años luego de continuar su uso. Esto se da porque al generar el endometrio disociado, que no prolifera mucho, no se favorecen los cambios neoplásicos, sino que todo lo contrario, se previenen. Por último, tenemos los efectos adversos metabólicos y endocrinológicos. Con las dosis más altas de estrógenos, se disminuía mucho la sensibilidad a la insulina y aumentaba el colesterol LDL. Ahora se cree que las dosis actuales utilizadas de estrógenos, que son dosis bajas, no afectan de manera significativa el perfil lipídico. Sin embargo, de vuelta, en pacientes que ya tienen una hipercolesterolemia o que tienen factores de riesgo familiares para la misma, puede ser que aumente el colesterol LDL y que tengan cambios negativos. Por último, van a aumentar la síntesis de proteínas hepáticas y por lo tanto la síntesis de proteínas que transportan el colesterol, y el aumento del colesterol en bilis puede generar litiasis. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las contraindicaciones de los anticonceptivos hormonales combinados. Aclaramos que son contraindicaciones solo para los anticonceptivos combinados, dado que estas condiciones van a verse empeoradas por la administración sobre todo de estrógenos. ¿Por qué? Porque los estrógenos son los responsables del aumento de síntesis de proteínas hepáticas, el aumento de los factores de la coagulación, y son los estrógenos entonces los que aumentan el riesgo de los eventos trombóticos y lo que mencionamos anteriormente como efectos adversos graves. Entonces, estas contraindicaciones van a aplicar para el uso de anticonceptivos combinados y no de los anticonceptivos que solamente tienen progestágenos. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de las contraindicaciones absolutas o categoría 4 de elegibilidad de la OMS. Aclaramos que absolutas y categoría 4 significan lo mismo, ya que esta categoría que creó la OMS para dividir a los métodos anticonceptivos son categorías de pacientes que si se utiliza el método anticonceptivo hay un riesgo de salud inadmisible para la paciente. Entonces, la categoría 4 implica que no debe utilizarse el método, o sea, es una contraindicación absoluta. Son pacientes que si utilizan el método van a tener un riesgo de salud alto. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a nombrar cuáles son las contraindicaciones absolutas de los anticonceptivos orales combinados. En principio tenemos a las pacientes de más de 35 años, fumadoras de más de 15 cigarrillos día. ¿Por qué? Porque el tabaquismo es un factor de riesgo para trombos.
Entonces, si a eso le sumamos la administración de anticonceptivos orales combinados, vamos a tener un riesgo muy aumentado de eventos trombóticos. Luego tenemos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, antecedentes de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, ACV o infarto agudo de miocardio, ya que de vuelta son pacientes que tienen riesgo de trombosis. Después la diabetes de más de 20 años de evolución o sin controlar, ya que la diabetes también es una enfermedad que predispone a eventos tromboembólicos y que genera daño vascular. Entonces sumarle otro factor de riesgo para estos eventos no sería admisible. Luego la cirugía mayor con inmovilización prolongada, dado que la inmovilización también es un factor de riesgo para la formación de trombos. Después están los antecedentes personales de cáncer de mama o cáncer de mama actual. ¿Por qué? Porque a estos cánceres que tienen respuesta a veces a hormonas, si uno le agrega hormonas de forma exógena, está motivando el crecimiento del cáncer. Por lo tanto, es peligroso darle a una persona que tuvo cáncer de mama o que está padeciendo un cáncer de mama una hormona de forma exógena, porque en general puede suceder que los cánceres de mama tengan receptores para hormonas y administrándola de forma exógena estimularíamos su crecimiento. Por otra parte está la migraña con aura, el carcinoma del aparato reproductor, por lo mismo que dijimos antes, la hepatitis viral aguda, cirrosis descompensada o tumores hepáticos, dado que son anticonceptivos que se metabolizan a nivel hepático y que pueden aumentar el riesgo de tumores hepáticos, por lo tanto en estas pacientes no está recomendado administrar este método. En sangrado vaginal no diagnosticado, porque estos sangrados pueden corresponder a un carcinoma, por lo tanto, hasta que no se descarte eso, no podemos utilizar este método anticonceptivo. Y en embarazo identificado o sospechado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las contraindicaciones relativas o la categoría 3 de elegibilidad de la OMS para los métodos anticonceptivos hormonales combinados. En esta categoría van a entrar las mujeres mayores de 35 años fumadoras de menos de 15 cigarrillos día. Las hipertensas adecuadamente controladas, y esto tiene que ser constatado en el examen físico, es decir, antes de dar un anticonceptivo oral tenemos que tomarle la presión a las pacientes para decidir si podemos o no darle este método. La diabetes adecuadamente controlada, las migrañas sin aura, la patología biliar sintomática y antecedentes de colestasis relacionadas con anticonceptivos en el pasado. ¿Por qué? Porque dijimos que los estrógenos aumentan la síntesis de colesterol en la bilis y que esto puede predisponer a la litiasis. Es decir, estas son todas contraindicaciones relativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien no se recomienda el uso de este método anticonceptivo en estas pacientes que nombramos y que los riesgos y las desventajas superan las ventajas en el uso de este método, no se recomienda a menos que los métodos más adecuados no estén disponibles o no sean aceptados. ¿Qué quiere decir esto? En las contraindicaciones absolutas no hay ninguna forma en la que esa paciente pueda tomar el método anticonceptivo oral combinado. En estas pacientes no está recomendado, es decir, se recomienda no utilizarlo. Ahora, hay casos muy excepcionales en los que se puede utilizar, por eso son relativas, pero ni en estas ni en las anteriores se recomienda el uso del método anticonceptivo. Y eso significa la categoría 3 de elegibilidad de la OMS. La categoría 1 y 2, para que lo sepan, son categorías en las que entran las pacientes en las que sí está recomendado o sí está permitido el uso de estos métodos anticonceptivos. La 3 y la 4 son las que incluyen a pacientes en las que no se debe utilizar el método. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las precauciones que hay que tener ante el uso de anticoncepción hormonal. En primer lugar, hay que aclarar que todos los métodos de anticoncepción hormonal que se administren de forma sistémica, es decir, ya sea por vía oral, por vía transdérmica, inyectables e implantes subdérmicos, todos van a tener circulación enterohepática. Es decir, no importa la vía de administración, sino que se metabolicen en el hígado, se excreten por vía biliar, se desconjuguen en el intestino y se reabsorban. Por lo tanto, si el método de elección de la paciente es un método de anticoncepción hormonal, hay que tenerlo en cuenta a la hora de administrar antibióticos. Al administrar antibióticos se puede barrer la flora normal del intestino y alterar entonces la circulación enterohepática. Si se altera la circulación enterohepática, no podemos asegurar que el método anticonceptivo sea efectivo durante ese ciclo. Por lo tanto, si toma antibióticos, hay que mantener el uso del método, pero sumarle el método de barrera, desde que inicia el tratamiento hasta 7 días después.
ya que si no se corre riesgo de que la biodisponibilidad del fármaco no sea la adecuada y que la paciente ese ciclo tenga una ovulación y hay riesgo de embarazo, si no se le suma el método de barrera. En el caso de las diarreas ocurre lo mismo, las diarreas pueden barrer con la flora intestinal normal. De esta manera se puede alterar el circuito enterohepático. Entonces, ante una diarrea hay que mantener el uso del método, pero sumarle el método de barrera desde que sucede hasta 7 días post finalización de la diarrea. En el caso de los vómitos, esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo con los anticonceptivos orales. Si la paciente usa anticonceptivos orales, toma el comprimido que le toca ese día y tiene un episodio de vómitos dentro de las primeras 4 horas desde que tomó el anticonceptivo, tiene que tomar una nueva dosis del mismo, ya que se considera que en ese tiempo puede que no haya sido absorbido en el intestino. En cambio, si la paciente toma el comprimido del anticonceptivo oral y tiene un episodio de vómitos pasadas las 4 horas, se considera que el anticonceptivo ya se absorbió, por lo tanto no hay que tomar una nueva dosis. En el caso de los olvidos hay que tener en cuenta el margen de seguridad de los anticonceptivos. Tanto los combinados como los progestágenos de altas dosis, es decir, no la minipíldora, tienen un margen de seguridad de 12 horas. ¿Qué significa esto? Que si la paciente olvida tomar el anticonceptivo y lo recuerda dentro de las primeras 12 horas desde el horario en que debía tomarlo, el método sigue siendo igual de efectivo. Es decir, si lo toma dentro de las 12 horas, la eficacia anticonceptiva es la misma que si lo hubiese tomado en el horario debido. En cambio, pasadas las 12 horas desde el horario en que debía ingerir el comprimido, se considera que se pierde la eficacia y es posible que ese ciclo se produzca la ovulación. Por lo tanto, en estos casos se debe tomar la píldora apenas se lo recuerda, incluso si esto ocurre al día siguiente e implica la toma de 2 píldoras a la vez, y se debe sumar además el método de barrera, ya que, en caso contrario de que no se sume el método de barrera, se corre el riesgo de embarazo. Bueno, y como para ir cerrando con este tema, recordamos la clasificación de anticonceptivos hormonales. Es importante que se entienda que tanto los combinados como los progestágenos pueden ser anovulatorios y pueden ser igual de eficaces. Ambos tienen muchas vías de administración posibles y que todo depende de las dosis. Los progestágenos en bajas dosis no van a ser anovulatorios, pero altas dosis sí lo van a hacer y van a tener una eficacia anticonceptiva prácticamente igual a los anticonceptivos combinados. La elección de uno u otro, como dijimos antes, va a depender tanto de las condiciones previas de la paciente, es decir, si tiene alguna enfermedad de base, por ejemplo, y tiene contraindicados los combinados o no, y también de lo que prefiera la paciente y sus deseos, es decir, hay pacientes que nuevamente van a preferir una administración oral, pero hay otras que van a preferir algún método que le permita olvidarse de la anticoncepción por un par de meses o incluso años. Y en esos casos quizás van a preferir implantes subdérmicos u otros métodos de más larga duración. Todo depende de las condiciones de la paciente, de su contexto y de si tiene alguna contraindicación. Bueno, y como para poder terminar con este tema, nos parece interesante poder mostrarles que el uso de anticonceptivos hormonales combinados no es exclusivo de aquellos pacientes que vienen a buscar el método como el deseo de prevenir un embarazo y de poder cuidarse, sino que también pueden presentar otros usos. Por ejemplo, se pueden utilizar como parte del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, que es una patología, o más que nada sería el conjunto de signos y síntomas que se relacionan con un aumento en niveles hormonales, ¿sí? como los andrógenos, que dentro de los signos y síntomas que presentan aparecen el hirsutismo y el acné, que son dos situaciones claramente asociadas a un aumento de la actividad androgénica. Entonces, en estos casos, a las pacientes para controlar este síndrome se le dan anticonceptivos combinados, particularmente haciendo hincapié en que el progestágeno sea uno que sea derivado de la espironolactona y que tenga actividad antiandrogénica, justamente para tratar y paliar estos síntomas, ¿sí? Que sería el acné y el hirsutismo. Entonces podríamos utilizar en este caso la drospirenona asociada a un estrógeno. También se lo puede asociar a terapias prolongadas en mujeres de edad fértil o personas con capacidad de gestar que tengan ya conocido un efecto claramente teratogénico
y por ende es de buena práctica cuando, por ejemplo, se hace un tratamiento para Chagas, donde las drogas son teratogénicas y es un tratamiento aproximadamente de 2 meses, o cuando se hace un tratamiento para el acné con un retinoide como la isotretinoína, asociar a esta terapia un método anticonceptivo hormonal, ya que es fundamental poder prevenir el embarazo en estas situaciones, ya que estamos con una paciente que está consumiendo una sustancia que eh, es potencialmente y gravemente teratogénica. Por otro lado, tenemos también el uso como terapia de reemplazo hormonal en pacientes que están atravesando su climaterio y tienen síntomas muy marcados, y también para pacientes que tengan otras situaciones que cursan con déficit estrogénico, como pueden ser casos de digenesia gonadal, como es el caso del síndrome de Turner o de la monosomía del X. También se pueden utilizar en pacientes que tengan endometriosis, que es una patología que cursa con focos ectópicos de glándula endometrial, que también no es un tratamiento curativo, sino que se usa más que nada para poder hacer control de la enfermedad, y también pueden ser útiles en pacientes con alguna otra alteración menstrual y dismenorreas. Arrancamos entonces, ahora sí, con la tercera parte de la clase. Empezamos hablando de anticoncepción de emergencia. Vamos a pasar entonces a definir, primero que nada, qué es la anticoncepción hormonal de emergencia, que lo definimos como una de las opciones de contracepción poscoital que se puede utilizar para evitar el embarazo en caso de tener relaciones sexuales sin protección, tras la falla o el uso incorrecto de un método anticonceptivo y después de una relación sexual sin consentimiento. La medicación, la droga que vamos a usar es el levonorgestrel en una dosis de 1,5 miligramos como única toma vía oral, que ahora vamos a ver cómo y cuándo la podemos administrar. Como muchos de ustedes ya habrán escuchado, frente a este tipo de situaciones que nombramos recién, muchas personas se refieren a este método como la pastilla del día después, lo cual no es exactamente correcto y ahora vamos a entender por qué. Entonces, ahora sí, ¿cómo y cuándo se toma? La eficacia del método va a variar según el tiempo que transcurra, desde que ocurrió el coito sin protección y la toma del fármaco. Claramente va a ser mayor cuanto antes se tome después de haber tenido la relación sexual. Lo más recomendado es que la toma la podamos hacer dentro de las primeras 12 horas de ocurrido el hecho, ¿sí? Hay una ventana de tiempo que transcurre entre estas 12 horas donde la eficacia del fármaco representa el 95%. Pasado este tiempo, y hasta dentro de 5 días, puede tomarse, a pesar de que claramente al pasar de las horas, la eficacia del fármaco va a ser cada vez menor. Posterior a estos 5 días, ya la eficacia es significativamente menor, lo que realmente no justifica el uso en este plazo de tiempo. Es importante recalcar la importancia de también conocer la fecha de última menstruación de la paciente a la cual se le administra, para así poder estimar el efecto que va a tener la misma, ya que afecta la posibilidad del embarazo desde distintos puntos esta medicación. Y no está de más aclarar que la pastilla, para que sea efectiva, tiene que estar disponible, y en Argentina la tenemos de forma gratuita en hospitales, centros de salud, obras sociales y prepagas, y además se puede adquirir en farmacias sin necesidad de una receta médica. En cuanto al mecanismo de acción, por un lado, sabemos que logra evitar o retrasar la ovulación en aquellas personas que estén en el periodo preovulatorio en su ciclo para el momento donde vayan a hacer la toma, ya que promueve el feedback negativo sobre el eje hormonal sexual, entonces retrasando o evitando esta ovulación. En caso de que tengamos una persona que ya pasó ese periodo ovulatorio, es decir, ya ovuló, este efecto claramente no se va a ver reflejado en ese tipo de paciente. Además de esto, generan una modificación en la composición del moco cervical y van a llevar a un endometrio disociado, dificultando ampliamente todo lo que es el ascenso de espermatozoides, la fecundación
y la implantación. Sumados a estos efectos, tienen también efectos sobre la motilidad espermática, alterando la misma. ¿Esto entonces qué quiere decir? Que si la paciente ya ovuló, se va a beneficiar principalmente del segundo y el tercer efecto. Y si la paciente todavía no había ovulado para el momento que quiso tomar la pastilla, va a beneficiarse de los tres efectos a la vez. Así con lo visto anteriormente y justificando por su mecanismo de acción, entendemos que la pastilla no presenta eficacia si ya se produjo el embarazo y por ende no son abortivas. Dentro de los efectos adversos que pueden aparecer después de la toma, se destacan las náuseas y vómitos, el dolor abdominal, la cefalea o mareos, fatiga y aumento de la sensibilidad mamaria. En cuanto a las interacciones, por suerte son bastante limitadas. Lo que más tenemos que tener en cuenta es si el paciente está consumiendo habitualmente alguna medicación que tenga efecto inductor sobre el complejo enzimático CYP450, como puede ser fenobarbital, rifampicina, carbamazepina o efavirenz, ya que estas drogas van a generar una disminución de la eficacia de este fármaco. También si consumen diariamente o en esos últimos días algún preparado que contenga hierba de San Juan, o si su índice de masa corporal es mayor a 30 kilos por metro cuadrado. Todos estos casos vamos a tener que duplicar la dosis para poder obtener el mismo efecto. Es decir, que el paciente va a tener que consumir 2 pastillas de 1,5 miligramos. Para finalizar, es a destacar que toda persona con capacidad de gestar puede utilizarla, que es una droga ampliamente segura, no presenta ninguna contraindicación y no debe considerarse nunca como método anticonceptivo habitual. Por acá les dejamos toda la medicación que debe recibir una persona ante exponerse a una relación sexual no protegida, sea por la situación que sea, ¿sí? Por un lado tenemos, como hablamos recién, la anticoncepción hormonal de emergencia, que se daría el levonorgestrel a 1,5 miligramos, una única toma vía oral, para todas aquellas personas con capacidad de gestar. Y por otro lado, tenemos lo que son las profilaxis para las distintas infecciones, que estas van a ser útiles para todos los pacientes, aquellos que tengan o no capacidad de gestar. Por un lado tenemos lo que se llama profilaxis post-exposición, que está conformada por tenofovir, emtricitabina y dolutegravir, que es la profilaxis para HIV, que se va a administrar por 28 días, es decir, 4 semanas de forma continua. Por otro lado, tenemos a la ceftriaxona en conjunto con la acitromicina, que se dan única dosis para cubrir infección por gonorrea y por clamidia. Y por último, tenemos a la vacuna contra la hepatitis B ante desconocimiento o falta de protección, es decir, falta de anticuerpos en la persona expuesta para este virus. Y por acá les dejamos, a modo de resumen, los distintos usos de los progestágenos según las dosis, como pueden ser a las dosis más bajas, como mini píldora, en una dosis de 0,03 miligramos, ¿sí? Que son los comprimidos que solamente tienen progesterona, principalmente utilizados en pacientes embarazadas, ¿sí? Que no pueden recibir estrógenos por la inhibición que tienen sobre la lactancia. En unas dosis intermedias tenemos a la píldora de emergencia, como única dosis de 1,5 miligramos. Y por último tenemos una dosis un poquito más elevada, que es la que se utiliza en los anticonceptivos formulados combinados junto con estrógenos, que es de aproximadamente 3 miligramos. Vamos a hablar ahora de interrupción voluntaria del embarazo. En 2020 se aprobó la Ley 27.610 que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Esto significa que cualquier mujer o persona con capacidad de gestar que esté cursando con un embarazo no deseado tiene derecho a interrumpirlo sin tener que explicitar ningún motivo para el acceso a la práctica. Únicamente se requiere un consentimiento informado.
Pasada la semana 14, puede realizarse únicamente la interrupción legal del embarazo o ILE. Esto es en casos de violación y peligro para la salud de la persona gestante. Esta ley no solo garantiza el acceso a la interrupción del embarazo, sino que garantiza el derecho a la atención posaborto y el acceso a métodos anticonceptivos para que este proceso no se repita. Es importante tener en cuenta que la decisión de la persona gestante es incuestionable y no debe ser sometida por parte del personal de salud a juicios de valor, derivados de sus consideraciones personales o religiosas. Como en cualquier instancia de la atención de la salud, debe priorizarse el trato digno, la privacidad, la confidencialidad y el acceso a la información. Se debe cuidar a las personas gestantes para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos y además contribuir con la reducción de la morbilidad y la mortalidad prevenibles. Para realizar la interrupción del embarazo, la primera línea de tratamiento es el tratamiento farmacológico, y este se realiza con la utilización de misoprostol y la mifepristona. Por un lado, el misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1. Las prostaglandinas en el útero estimulan las contracciones, es decir, es oxitóxico. Y por otra parte, la mifepristona es un antagonista de los receptores de progesterona. La mifepristona, al bloquear estos receptores en el útero, sensibiliza al endometrio a la actividad contráctil inducida por las prostaglandinas. Al administrar una prostaglandina sintética 1 o 2 días después, como lo es el misoprostol, aumentan las contracciones uterinas y la expulsión de los productos de la concepción. El manejo es diferente si el producto de la gestación tiene menos de 12 semanas o más de 12 semanas. Al ser una gestación menor a 12 semanas, se utilizan 200 miligramos de mifepristona vía oral y luego de 24 a 48 horas se utiliza el misoprostol en dosis de 800 microgramos por vía vaginal, oral o sublingual. Cuando la gestación es mayor a 12 semanas, se utilizan también 200 miligramos de mifepristona vía oral y luego de 24 a 48 horas se utiliza el misoprostol en 400 microgramos por vía vaginal, sublingual u oral cada 3 horas, sin máximo de dosis hasta la expulsión del producto de la concepción. Al realizar una interrupción del embarazo, hay que conocer cuáles son los efectos adversos esperables y cuáles deben ser como banderas rojas, cuáles deben ser alertas para que la persona consulte nuevamente a la guardia. Los efectos adversos esperables son el sangrado vaginal moderado, el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos y la cefalea. Por otra parte, debemos darle a la mujer que realice una interrupción del embarazo pautas de alarma, que son las siguientes. El sangrado muy abundante, es decir, que manche más de 2 toallas por hora durante 2 horas, ya que esto puede significar que la persona está teniendo una descompensación hemodinámica, una hemorragia demasiado severa que debe ser manejada con atención médica. Por eso, ante la aparición de este síntoma, debe retornar a la atención en un hospital cercano. Por otra parte, la fiebre de 38 grados centígrados o más que persiste más de 24 horas, dado que si la expulsión del contenido uterino no fue eficaz, no fue total, puede generarse una infección que puede llegar a ser grave. Por lo tanto, fiebre alta que persiste más de 24 horas debe motivar la consulta a la guardia. También los vómitos persistentes o la diarrea más allá del día en que se empleó el misoprostol y el dolor abdominal muy severo. Por último, es importante que la mujer consulte si el sangrado fue muy escaso o si hubo ausencia de sangrado dentro de las 24 a 48 horas de la interrupción del embarazo, porque puede indicar que el embarazo continúa. Por lo tanto, quizás deben tomarse otras medidas, como por ejemplo la interrupción del embarazo de forma quirúrgica, a través del legrado o raspado uterino. Por último, es importante aclarar que luego de cualquier interrupción del embarazo, debe realizarse una ecografía de control a los 10 a 15 días posterior del procedimiento, para constatar que la expulsión del producto de concepción fue efectiva y que la persona ya no está embarazada. Además, luego de una interrupción del embarazo, debe proporcionarse la información necesaria y alguna forma de anticoncepción, ya sea hormonal, ya sea de larga duración, dado que es importante que la persona, después de una interrupción del embarazo, se vaya con algún método anticonceptivo y con la información suficiente para no tener que atravesar este proceso nuevamente. Bien, en esta siguiente porción de la clase hablaremos de los fármacos SERM y antiestrógenos
y de sus indicaciones. Para empezar a hablar de estas drogas, debemos primero definirlas en qué tipo de drogas son. Por un lado, los SERM, o moduladores del receptor de estrógenos, son ligandos de los receptores estrogénicos con una función agonista o antagonista dependiente del tejido. Esto quiere decir que dependiendo del tejido donde esté el receptor, vamos a generar un efecto estrogénico o un efecto antiestrogénico. Ejemplos de estas drogas son el tamoxifeno y el raloxifeno. Por otro lado, los antiestrógenos son antagonistas puros del receptor estrogénico. Entre estos tenemos el fulvestrant y el clomifeno, de los cuales hablaremos más tarde. Dentro de las indicaciones de estas drogas vamos a encontrar el cáncer de mama hormona dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los diferentes subtipos de cáncer de mama vamos a dividirlos de acuerdo a la expresión o falta de expresión de receptores que responden a estrógenos o progesterona o aquellos que expresen el factor de crecimiento HER2/nER. Dentro de estos, los luminal A y los luminal B van a ser aquellos que expresen los receptores para las hormonas sexuales. Y, visto y considerando que el bloqueo de la acción estrogénica en las mamas reduce la recurrencia, aumenta la supervivencia y disminuye la expresión genética necesaria para la supervivencia y el crecimiento tumoral, uno de los blancos terapéuticos para el cáncer de mama va a ser bloquear justamente esta acción estrogénica en particular. Obviamente, en los subtipos HER2 positivo y triple negativos que no expresan los receptores para estrógenos y progesterona, no vamos a tener ningún efecto terapéutico para utilizar de estas drogas. Dentro de las drogas que tienen como indicación al cáncer de mama hormona dependiente, el tamoxifeno es uno de los más utilizados. Este pertenece a la familia de los SERM, como ya hablamos anteriormente. Hablando de su farmacocinética, vemos que tiene una administración por vía oral, una vida media de 7 días, un metabolismo hepático con dos metabolitos activos, siendo el N-desmetiltamoxifeno y el hidroxitamoxifeno, y una excreción fecal con circulación enterohepática que aumenta su duración de efecto. Hablando de su farmacodinámica, dijimos que son moduladores de los receptores de estrógeno. Esto quiere decir que tienen una función antiestrogénica en ciertos tejidos, como la mama, y de ahí derivada su indicación, y una función proestrogénica en otros tejidos, entre ellos el útero, donde genera la proliferación endometrial, en el hueso, donde aumenta la formación ósea, en el hígado, donde aumenta la producción de lipoproteínas y aumenta la producción de factores de coagulación. De estos efectos proestrogénicos es de donde se derivan sus efectos adversos. Son muy frecuentes la aparición de sofocos, parecidos a los que padecen las mujeres posmenopáusicas. Esta proliferación endometrial puede llegar a ser descontrolada y generar un cáncer de endometrio, y de ahí derivado su límite de uso de máximo de 5 años. Por el aumento de los factores de coagulación puede generar eventos protrombóticos, puede llegar a generar efectos de sequedad vaginal y de sangrados intermenstruales, y también por el aumento de lipoproteínas llegar a generar una esteatosis hepática. Otro grupo de drogas muy utilizados en el cáncer de mama hormona dependiente son los inhibidores de la aromatasa. Como ya hablamos anteriormente, la aromatasa es una enzima que participa en la conversión de andrógenos como la androstenediona y la testosterona en estrógenos como la estrona y el estradiol correspondientemente. Además, esta función es la principal fuente de estrógenos en las mujeres posmenopáusicas. Es por esto que estas drogas son la primera línea de tratamiento del cáncer de mama hormonodependiente en estas mujeres. Y en mujeres premenopáusicas, como estas aún mantienen la función ovárica, debe ser primero asociado a agonistas de GnRH que inhiban el eje, debido a que si nosotros reducimos las concentraciones de estrógenos, esto generaría una reducción del efecto negativo sobre el hipotálamo y la hipófisis, aumentando los niveles de FSH y LH que termine generando un aumento de la producción de estrógenos a nivel ovárico. Dentro de los inhibidores de la aromatasa vamos a clasificarlos según su conformación química en tipo 1 y tipo 2, los tipo 1 siendo los esteroides que generan una inhibición irreversible y los tipo 2 siendo los no esteroides que generan una inhibición reversible. También van a clasificarse en generaciones según su antigüedad, la primera generación siendo la aminoglutamida, que ya no se utiliza más, de segunda generación tenemos el formestano, y en la tercera generación tenemos el exemestano, que pertenece al tipo 1, y el anastrozol, que pertenece al tipo 2 y que va a ser la droga patrón del grupo. Hablando en particular del anastrozol, vamos a ver que en su farmacocinética tiene una administración oral,
una vida media de 50 horas, un metabolismo hepático y una excreción fecal. Sus efectos adversos van a derivarse de la disminución de los niveles de estrógeno a nivel sistémico. Dentro de ellos vamos a ver la presencia de sangrados vaginales, difusión sexual y sequedad vaginal, artralgias y reducción de la formación ósea con riesgo de osteoporosis. Otra indicación, mucho menos utilizada, para el uso de los SERM es la osteoporosis. Como verano habrán visto en la clase de fosfocálcico, la osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la disminución de la densidad ósea y la alteración de la microarquitectura del hueso, aumentando así el riesgo de fracturas. Como sabemos, se presenta principalmente en mujeres posmenopáusicas por la disminución del estímulo estrogénico sobre el hueso. Lo que se hacía anteriormente es reemplazar a la falta de estrógenos endógenos por la administración de estrógenos exógenos en lo que se llamaba terapia de reemplazo hormonal. Pero como con este tratamiento se vio un aumento de riesgo cardiovascular y de cáncer de mama y endometrio, las drogas como los SERM se presentan como una posible alternativa de tratamiento. Hoy en día, la terapia de reemplazo hormonal únicamente se utiliza con progestágenos asociados a los estrógenos o en mujeres que no poseen útero se pueden utilizar estrógenos solos. Otra alternativa es el uso de los SERM como raloxifeno. En su farmacocinética vemos que tiene una administración oral, una vida media de 28 horas, un metabolismo hepático por glucuronidación y una excreción fecal con circulación enteropática. Hablando de su farmacodinámica, vemos que son moduladores de los receptores de estrógeno. Entonces vamos a ver una función antiestrogénica en la mama y también en el útero, y una función proestrogénica en el hígado, en el hueso y en la función cardiovascular. Lo que nos importa de esto es que, en contrario al tamoxifeno, no genera un efecto de proliferación endometrial que nos aumente el riesgo de cáncer endometrial. Por lo tanto, no va a tener un límite de su uso en el tiempo. Sin embargo, aún posee ciertos efectos adversos en común. Dentro de ellos los sofocos, el riesgo de eventos trombólicos, puede generar artralgias y edemas y síndromes similares a los de una gripe, con fiebre, tos y otros síntomas. Para finalizar, hablemos algunas palabras de los antiestrógenos. Dentro de ellos tenemos al fulvestrant, que es un antagonista estrogénico puro y que además aumenta la proteólisis de los receptores de estrógeno. Como indicación, es utilizado en el cáncer de mama resistente al tamoxifeno y al anastrozol, y como particularidad, se aplica por vía intramuscular de forma mensual. Por otro lado, tenemos al clomifeno, que es un antagonista de los receptores de estrógeno con acción principal a nivel de la hipófisis, aumentando así los niveles de LH y FSH por bloqueo del feedback negativo por los estrógenos. El clomifeno es utilizado para promover la ovulación en cicladoras anovulatorias, en síndrome de ovario poliquístico y en amenorrea. Y como efectos adversos, puede producir embarazos gemelares, visión borrosa y lo que se llama como síndrome de hiperestimulación ovárica, en donde el aumento de la estimulación de la ovulación de forma tan continua genera la liberación de mediadores inflamatorios que lleva a la generación de un abdomen agudo muy severo. Finalizando con la clase, les agradecemos por la atención y les dejamos la bibliografía utilizada.